Ya lo tenemos acá en pantalla y lo estamos viendo al diputado nacional Carlos Heller. Lo comentábamos recién, es un enorme placer para nosotros desde San Juan saludarte. Carlos, ha sido bueno, muy generoso de poder dedicarnos unos minutitos para entender la realidad, la economía y este tiempo de campaña en Argentina. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Podríamos empezar así, yo te voy a pedir sobre todo si podemos ser muy breves porque tenemos varios periodistas en el panel y todos están queriendo preguntar, pero me parece que después de lo que ha ocurrido este fin de semana en Roma con la reunión del G20 y esta negociación que viene haciendo Argentina y el propio Fernández reuniéndose con Georgieva, ¿cómo ves esto? ¿Va a salir bien? Bueno, ya hablamos del fondo y sabemos qué es el Fondo Monetario, pero digo, ¿lograrán imponer su tradicional receta de ajuste o podremos tener algún beneficio en esta negociación? No tiene por qué haber diferencias, creo yo, entre lo que decida el Fondo Monetario y las cosas que recomienda el G20, porque finalmente son los mismos países. El Fondo Monetario no es otra cosa que una reunión de los países medidos por su patrimonio, por su peso económico, y entonces el que tiene más votos es Estados Unidos, y le sigue China y Alemania, y los países por su tamaño. Entonces, cuando hay algo que se resuelve en el G20, uno tiene que pensar que no debería ser muy diferente de lo que puede resolver el Fondo Monetario. Creo que es un gran éxito para la política argentina, para las gestiones que viene llevando adelante el gobierno, esta declaración de hoy de la reunión del G20, donde le pide al Fondo Monetario que revise el tema de las sobretasas. Para la Argentina este es un tema fundamental en la búsqueda del acuerdo porque equivale a unos 1.300 millones de dólares por año de diferencia en lo que de costo, porque eso es del costo de intereses, digamos, que tendría, porque además se aprobó recomendar la conformación de un nuevo fondo con los derechos especiales de giro excedentes, digamos, de los países grandes, que permitirían una segunda vuelta de distribución. Y la Argentina, esto estaba más o menos previsto, pero para los países pobres, y la Argentina logró un cambio allí en la redacción muy importante que diga a los países de desarrollo medio con problemas de balanza de pago, prácticamente algo puesto a medida y a pedido de la Argentina. Así que creo que es un avance en una negociación difícil, pero como ha dicho nuestro gobierno, lo dijo el presidente, lo dice el ministro de Economía, lo dice el presidente de nuestro bloque, más que apurado lo que tenemos que tener es un buen acuerdo. Los que nos quieren hacer arreglar rápido, generalmente ya sabemos cómo arreglan, simplemente van y pagan y aceptan las condiciones que le ponen, como hizo Macri cuando le pagó a los bonistas, a los buitres, después de una dura negociación que el gobierno de Cristina había llevado adelante. Así que yo creo que el gobierno está bien encaminado, que está tratando de lograr lo que hace falta, que se resume en esa consigna que se cantó el otro día en el acto en Morón. Para poder pagar primero hay que crecer, y para crecer hay que tener una liberación de las exigencias que hoy significa esa deuda con el Fondo Monetario Internacional. Claro, los muertos no pagan, que fue otra de las frases. Los muertos no pagan, así es, claro. Los muertos no pagan, que es más o menos una frase que va en la misma dirección. O dicho de una manera más técnica, cuando Guzmán dice el Fondo Monetario tiene como objeto asistir a los países cuando tienen problemas en la balanza de pago. En el caso de Argentina, el problema de la balanza de pago es el Fondo Monetario Internacional. Entonces ellos son el problema, no la solución. Bueno, vamos a darle paso a los panelistas que están deseosos de preguntar. Le vamos a pedir a Pablo Padín, que es economista también, especialista en economía social, y que ha tenido mucho que ver con la producción de esta entrevista. Pablo. Buenas noches, Carlos. Un gusto que nos acompañes. Pablo, ¿cómo te va? Un gusto saludar. Carlos, con tu excelente pedagogía, ¿qué significa lograr para la gente común, qué significaría lograr un acuerdo racional en la economía, en el día a día del habitante común?
o no, o que no se cierre ningún acuerdo, porque tenemos 19.000 millones de dólares a pagar el año que viene. Sí. A ver, la Argentina de enero del 2020 ya era un país inviable antes de la pandemia sanitaria, con haber vivido la pandemia del macrismo, del neoliberalismo. El gobierno anterior dejó una deuda de 100.000 millones de dólares en deuda con los privados y de 44.500 con el Fondo Monetario, con un cronograma de pago que, miren, si ustedes leen lo que dijo Macri anoche en un programa de televisión, es una confesión de parte. Él dijo con toda claridad, si estábamos nosotros lo arreglábamos en 5 minutos. ¿Ellos qué hicieron? Le dieron al gobierno argentino ese préstamo en una componenda clarita con el anterior gobierno de los Estados Unidos y la anterior directora del Fondo Monetario, y en el marco de esa componenda le pusieron unos vencimientos imposibles de pagar. Y claro que dijeron, mirá, si vos ganás, en 5 minutos arreglamos y te lo refinanciamos. Y si vos perdés, a los que ganen los vamos a tener agarrados para poder imponerle condiciones. Eso es lo que confesó de verdad Macri ayer, si ustedes leen bien lo que dijo en el programa de televisión en el que estuvo. Y la Argentina con dignidad viene sobrellevando esta discusión con firmeza, desde luego facilitado porque en Estados Unidos cambió el gobierno, porque en el Fondo Monetario cambió la dirección, y creo que eso genera una posibilidad de diálogo diferente a la que hubiera habido con Trump y Lagarde. Claro, cambiamos, seguramente que las cosas no son iguales. Cambiamos de tema, le damos lugar a Carolina, que quiere preguntar también. Diputado, buenas noches. Están trabajando ya en lo que es el texto del presupuesto. ¿Cómo, en realidad, cuál es la base en economía, en ideas, en objetivos para trazar este presupuesto? Todos sabemos que para trazar un presupuesto lo primero que se hace es hablar con todos los ministerios a ver qué hay y qué se puede hacer para el año siguiente. Y le pido especialmente ¿cuál es el trabajo en el federalismo que van a hacer? ¿Cómo va a ser ese presupuesto ya sin pandemia, ya con un avance en el FMI para las provincias como San Juan? Bueno, pero es que depende de muchas cosas, depende de cómo se resuelva esta negociación, es un tema fundamental. El país es distinto si tiene que pagar 19.000 millones de dólares que si no los tiene que pagar. No hace falta ser ni economista ni nada para entenderlo. Por otro lado, le quiero dar buenas noticias. Este año la Argentina va a terminar creciendo alrededor del 9%. Es una cifra mucho más grande que la que había cuando se hizo el presupuesto que se está ejecutando este año, que se calculó en el 5 y pico. Es mucho más grande que la que tomó el presupuesto, el proyecto de presupuesto que nos mandaron, que es de 7,5%, porque la economía está recuperándose, está creciendo y uno ve todos los días distintos indicadores que lo van confirmando, y nosotros estimamos que vamos a estar rondando el 9% de crecimiento, y eso implica muchas cosas, implica generación de empleo, implica incremento de los ingresos que genera la actividad económica, de los impuestos que se pagan por las distintas actividades, y eso también seguramente permite una expansión del gasto. El gran objetivo que tiene planteado el presupuesto del año que viene es recuperar el valor de los salarios y recuperar el valor de las jubilaciones, es decir, cumplir con lo que el gobierno se comprometió y por el que fue votado, que es mejorar la situación de los que están peor, cosa que estuvo dificultada en estos 2 años, agravada por la situación de la pandemia sin duda, que obligó a redireccionar muchos recursos en ese sentido. ¿Se puede decir que lo que se trata es de tener un presupuesto que apunte a la expansión? Hay un crecimiento importante de la inversión en la obra pública, que tiene que ver con todas las cosas que uno ve que se están anunciando, y en esa obra pública es muy federal el plan. Desde luego, nosotros estamos trabajando intensamente y revisando. Los ministerios ya están expresados en el plan, igual que las provincias, pero siempre hay una segunda o tercera vuelta que tendremos que transitar, donde las cosas se van revisando y también tienen que ver mucho con esto que yo estoy diciendo. Si los ingresos son mayores, también la asignación de partidas puede modificarse.
Si nos liberamos de las obligaciones que tenemos con el Fondo Monetario y, por ejemplo, dejamos de tener que pagar 1.300 millones de sobretasa como se pretende de acuerdo a lo que dejó firmado el gobierno anterior, serán recursos que se podrán volcar a otra cosa. Así que todo eso forma parte de lo que tendremos que debatir y acordar. Heller, ¿cómo le va? Buenas noches. Al principio de este gobierno se planteó mucho lo que era la economía verde, un proyecto o una especie de economía que se planteó en los Estados Unidos en el siglo XX, bien digo, al principio del siglo XX. Ahora Alberto Fernández vuelve a hablar sobre canjear 10.000 millones de dólares a condición de que Argentina aplique sobre la generación eléctricas y otros tarifas, es decir, economía verde, poder cambiarlo, ¿eso es factible? ¿Va a poder acceder Argentina a ese crédito que da el Fondo Monetario Internacional si cambia su matriz de servicio eléctrica? ¿Puede ser eso? Usted sabe que estamos en el medio de esta discusión y que justamente en este momento, bueno, a esta hora no porque la diferencia horaria, pero nuestro presidente llegó hoy desde Roma, está en Glasgow, donde está participando en la reunión que tiene que ver con los temas del medio ambiente y del clima. Creo que el tema del clima es hoy una preocupación universal. Están tratando de lograr un acuerdo de que los países centrales asuman la responsabilidad de reducir la contaminación ambiental para tratar de morigerar el tema del calentamiento global, que se convierte en una amenaza muy grave porque ya se dice que algunas cosas, si no se hacen rápido, se pueden tornar irreversibles y pueden convertirse en daños gravísimos para el planeta y para, obviamente, a todos los que lo habitamos. Por lo tanto, yo creo que todo lo que se haga en ese sentido hay que verlo como inversión de futuro y desde luego estaría muy bien que se pueda avanzar en todo lo que sea la reconversión del uso de energías para pasar al uso de las energías no contaminantes. Heller. Y eso requiere inversiones. Seguro, pero por eso mismo el mundo no avanza, porque eliminar la contaminación ambiental cuesta plata. Lo que pasa es que eso requiere políticas impositivas que generen nuevos ingresos para poder enfrentar esos nuevos desafíos. Heller, teniendo en cuenta que la gestión de Macri dolarizó las tarifas, el precio caro que se paga de la energía eléctrica y del gas tiene que ver con la dolarización de la tarifa. No es lo mismo una tarifa a 40 o 80 pesos a 120, 130. Mire que hace 2 años que están congeladas, y eso fue, como dijo usted, en la gestión de Macri, donde los aumentos fueron brutales y donde además, por ejemplo, en el caso del gas, el gobierno de Macri firmó un acuerdo reconociendo una tarifa internacional de creo que $7.50 el BTU, que fue anulada por el actual gobierno, y actualmente el precio que se le reconoce a las compañías es de creo 3.50 el BTU, es decir que menos de la mitad de lo que había pactado el gobierno de Macri. Así todo, para mantener cuadros tarifarios, para avanzar en cosas como fue lo de la ley de zona fría, todo eso requiere esfuerzos fiscales. El tema es que hay que entender que los esfuerzos fiscales no se pueden hacer solo del lado del gasto, tiene que hacerse del lado del ingreso, porque si no es una cosa inviable, ¿no? Sí, seguro. Otro tema, y sería, no sé si el último ya, pero el tema congelamiento de precios. Ha habido un compromiso de gobernadores e intendentes de controlar estos más de 1.400 productos congelados después de la iniciativa de la Secretaría de Comercio Interior. Hay amenazas de las grandes empresas de desabastecimiento, la gente está como expectante para saber si esto va a funcionar o no va a funcionar, pero también ha generado un corrimiento de las pequeñas y medianas empresas de estos grandes monopolios formadores de precios. ¿Qué análisis hay de esta medida? Bueno, el análisis que hay es que evidentemente la puja distributiva ha impedido que los esfuerzos que se han hecho
tanto desde el punto de vista fiscal, con las transferencias que se hacen a través del gasto público, como las renegociaciones paritarias que se hicieron para recomponer el valor del salario, se frustran si todo eso es reapropiado por los aumentos de precios. Los precios internos no pueden manejarse por los precios internacionales. No puede ser que la carne se pague en la Argentina de acuerdo a lo que vale la carne del exterior, porque los argentinos no ganan como ganan los que reciben esa mercancía. Entonces hay que desacoplar los precios internos de los precios externos. No hay ninguna razón, porque no hay ningún costo que haya aumentado, más bien al contrario, que justifique los aumentos de precios que hay. Mire, pasemos rápidamente revista. No es el tipo de cambio, porque lo que se importa con el dólar oficial. No son las tarifas, porque acabamos de decir que están virtualmente congeladas. No es el costo financiero, porque se ha reducido a menos de la mitad que el que existía en el 2019, bastante menos que la mitad del que existía en el 2019. No son los salarios, porque los salarios vienen de atrás, recomponiendo lo que pierden frente al aumento de los precios. Entonces, claramente los precios aumentan como un fenómeno de puja distributiva. Y si hay algún caso particular de algún aumento de costo, hay que revisar el caso particular, hay que revisar las cadenas de valor, hay que ver qué pasa desde el producto en la base, en el punto de partida, hasta que llega a la góndola del que tiene que consumir. Pero no se puede seguir aceptando que todos los esfuerzos que se hacen para mejorar el poder adquisitivo de la población se esterilicen por la apropiación que se hace a través de la puja distributiva. Está bien. Diputado, muchísimas gracias por este contacto, ¿no? La verdad, le agradecemos muchísimo su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. La nota entonces, la entrevista directamente desde Buenos Aires con el diputado nacional Carlos Heller del Frente de Todos.